En esa época invitabas a la revista Conecte, si no me Exactamente. equivoco, ¿no? Que era un referente del rock, era pues prácticamente la revista que se distribuía a nivel nacional y con la que conocíamos pues lo que pasaba en el mundo del rock. Esa es una estrategia muy interesante en cuanto a que son valores que le suman puntos a algo como un festival, ¿no? Que es una de las cosas que yo creo que es un problema gravísimo todavía en Mérida, que no hay prensa. No hay opinión. Algo como la revista, ¿qué otras estrategias has visto, Bueno, Ariel? los catálogos. Los catálogos, por O sea, supuesto. sobre todo si es la fotografía, es la imagen. O sea, se puede hacer un relato, pero realmente el testimonio queda impreso, ¿no? En una imagen, porque es la memoria, ¿no? Claro. O sea, la exposición se va, pero queda el catálogo. Bienvenidos a Interplay. Este es un espacio de conversación con músicos y artistas donde a través del diálogo buscamos poner sobre la mesa distintas formas de vivir las artes. Hoy tenemos el placer de tener a dos grandes amigos. Nuevamente el maestro Ariel Guzmán, ya saben, estuvo anteriormente en un episodio. Él es pintor, fotógrafo, diseñador gráfico y gestor cultural. Ha participado en el Festival Internacional de Fotografía, Abril, Mes Internacional de la Fotografía, el Festival Internacional de Jazz de Mérida y Concal 2003 al 2005 y fue director del diseño del proyecto México Mágico del 87 al 91. También está con nosotros mi querido Alejandro Escalante. Gracias. Ingeniero civil con 35 años como bajista, compositor y 30 años innovando como promotor y productor de la música independiente en el sureste mexicano. Pashush es sinónimo de rock de Yucatán. En esos 30 años, Rocultura ha sido un incondicional promotor del rock original e independiente, abriendo espacios y foros para su adecuada difusión y realización. Podemos mencionar el programa de radio, el Tianguis Rocultura, los programas de televisión, los festivales Rocultura desde el 91 al 2015, el encuentro de rock yucateco, el Tatich Fest, Verano Rocultura, Carnaval Rocultura, entre otras cosas. Y también él ha sido director de mercadotecnia de los Venados y de los Leones de Yucatán, entre otras empresas. Sí. Así que bienvenidos, maestros. Gracias. Bueno, una de las cosas que me interesó para invitarlos a ambos es que dentro de su trayectoria hay una convergencia en esta parte de la gestión cultural. Ambos han sido directores de festivales. Uh-huh. Y también han de alguna manera tenido la oportunidad de administrar o formar parte de lugares que dan trabajo y oportunidad a los artistas para ejercer su arte desde distintos estilos, ¿no? Me gustaría que me den una breve introducción sobre su formación y cómo llegan a involucrarse a esta parte de la gestión y cómo se ve cuáles son las dificultades que enfrentan ya no como artistas que son, sino la parte administrativa, todo lo que no ve Claro. el músico que llega a pedir trabajo. Entonces, ¿quién de ustedes? Éntrale, Ale. El entro primero, ok. Bueno, pues para empezar, muchas gracias por invitarnos, por invitarme y poder participar en pues en esta búsqueda que estás haciendo con todos estos capítulos de Interplay, la verdad muy interesantes. Ya vi varios, no todos, pero ya vi algunos. Y bueno, pues yo primero me acerco a la música, primero como escucha, como fanático, luego la inquietud de cantar y de tocar desde muy chico y empiezo de alguna manera por necesidad a gestionar cuando yo lo que quería era tocar nada más, ¿no? Con mi primer proyecto, con Viento Negro, pues acabé gestionando espacios y formas de presentarnos para darnos a conocer. Entonces ahí empíricamente empiezas a hacer pues una parte de promotoría y de gestión, ¿no? O sea, desde llegar y negociar y plantearle una idea a un funcionario o a un director de algún lugar y darle las condiciones y qué necesito. Y pues ahí empieza uno, ¿no? Entonces, después de una época de tocar, cuando se me pone enfrente la oportunidad de estar en la radio haciendo un programa de rock en español, pues no pude evitar voltear y decir, este espacio es como lo que yo necesitaba cuando tocaba hace unos meses todavía, ¿no? Porque es como muy hilado de Viento Negro, salgo de Viento Negro y entro a la radio. Entonces, aprovecho el espacio para abrirlo a todos, ¿no? O sea, nunca lo pensé como esto es mi gusto, sino al contrario, digo, nunca he filtrado a los grupos por gustos personales.
yo creo que todo mundo tiene la oportunidad de presentar y de proyectar, y pues el público es el que va a decidir si le gusta o no le gusta, más allá de otras cosas. Entonces, pues ahí empiezo a gestionar espacios, el Tianguis de Rock Cultura, los encuentros de rock yucateco, los festivales, pues para mostrar esta música que a muchos todavía les cuesta pensar que el rock puede ser yucateco, y claro que es yucateco porque pues lo hacemos yucatecos, ¿no? Entonces eso, hablamos de lo que nos pasa. Y pues de ahí la vida me ha llevado a gestionar otro tipo de proyectos y otras cosas, y pues fue mi acercamiento por necesidad realmente al principio, y pues ahora ya lo hago con pues como pues sigue siendo una necesidad, ¿no? Abrir los espacios para terceros me parece siempre importante. Alex, antes de pasar a Ariel, ¿aproximadamente qué edad tenías cuando hacen el proyecto Viento Negro? 16 años, 17 años, por ahí, más o menos, en la preparatoria. ¿Cómo es la historia? ¿Ustedes llegan a grabar parte de un disco? ¿Entran a un concurso? Sí, fíjate que, bueno, lo que pasa es que esa parte que te dije de gestión, en ese entonces el CREA era lo que es ahora los institutos de la juventud, o como se le llamen ahora, porque van cambiando con cada esta administración y sexenio, ¿no? Entonces el CREA, cuando yo era joven, era eso, ¿no? Era para el apoyo a la juventud, y fuimos a hablar con el director estatal del CREA, y le dijimos, veíamos que alguna vez tocamos en un evento con ellos, y le dijimos, oye, pues estamos para tocar donde quieras, ¿no? Nada más ponnos el equipo y nosotros vamos. Y entonces tocamos en donde te puedas imaginar, comisarías, municipios, escuelas, parques. Entonces, tuvimos un año de mucha intensidad tocando como Viento Negro, y en ese momento coincidió con el proyecto de Rock en tu Idioma de BMG Ariola, y Mérida fue una de las sedes para seleccionar grupos para la final de Rock en tu Idioma. Entonces, pues aquí concursamos en el Poliforum, y la verdad, pues era entrada libre, obviamente. Y pues fue muy emocionante que pues cuando nos mencionaran hubo una gritería en el Poliforum que estaba pues bastante lleno, ¿no? De gente. Y iba mucha gente a apoyar a Viento Negro. Entonces habíamos hecho sembrar ese camino, ¿no? Para llegar allá. Y entonces pues salimos finalistas, ganamos en la zona, fuimos a México a la gran final, y de ahí se sacó, bueno, después regresamos a grabar a los estudios de Ariola una canción para ese acoplado de los 21 finalistas de Rock en tu Idioma, donde los ganadores fueron Los Amantes de Lola, que pues hasta hoy todavía siguen dando lata. También, ¿cómo se llama? Entonces, ahí es como se da esa parte de Viento Negro, y que además creo que fuimos una generación en la cual empezamos a verdaderamente decir, voy a componer mis canciones y voy a salir a tocar lo mío. Entonces sí tocábamos covers, pero le dábamos mucho énfasis al rock original, ¿no? Anterior de eso, los grupos que yo conocí cuando llegué a Mérida, pues no tocaban casi canciones propias, ¿no? Muy interesante, Alex. Ahorita vamos a seguir por ese camino. Ariel, ¿tú cómo te involucras entonces en la parte de la gestión? ¿Llegas a tener igual, ves en algún momento esta necesidad no había otra persona que gestionara? Bueno, primero llego en el 86 a radicar aquí a Mérida, y me topo con un grupo de pintores, fotógrafos, y entre los fotógrafos ya había un colectivo que tenía una necesidad de dignificar la fotografía como arte, no solamente como un hobby o algo inferior. Y en aquel entonces también no tenían un nombre, pero ya habían expuesto un par de años antes, individualmente, en galerías de Mérida, o en centros culturales, o incluso creo que en el aquel entonces San Francisco de Asís, por ahí, para mostrar que la fotografía podía tener ese encuentro con el público, y no solamente la pintura. Yo me involucro inmediatamente en el 87, ya participando, y en ese momento creció potencialmente el Abril Mes de la Fotografía, así se llamaba en aquel entonces. Después ya se llamó Abril Mes Internacional de la Fotografía. Ya para el 87 invitamos a grandes fotógrafos nacionales, y ya había un precedente en Montreal, que era el Mes de la Fotografía. En México, todo el país, no existía un festival de fotografía. Entonces fuimos los pioneros. Entonces empezamos a involucrar a fotógrafos nacionales, canadienses, cubanos, etcétera, etcétera. Y así fue creciendo. A mí me tocó invitar a Álvarez Bravo, por ejemplo, el máster de la fotografía en Latinoamérica, de los importantes en el mundo. Y así llegó también Graciela Iturbide, y invitamos a cubanos posteriormente, y año tras año iba creciendo. Y nuestra gestión era convencer a las autoridades, que es el problema de siempre. O sea, porque queríamos tener un catálogo,
un póster, involucramos parte de la iniciativa privada, como fue Omega en aquel entonces en fotografía, y otros empresarios para apoyar. Necesitábamos catálogos, imprimir playeras, comprar cristales, recibíamos la obra, teníamos que limpiar nosotros los vidrios, colgarla, y fuimos ganando espacio año tras año. Y ya se corrió la voz a nivel casi mundial, porque ya aceptaban los mejores fotógrafos que nosotros íbamos escogiendo para venir a Mérida. Y había coloquios, había pláticas, presentaciones de libros. Invitamos, por ejemplo, de Cuba, recuerdo cuando llegó Corda, digamos, el fotógrafo que hizo la foto del Che Guevara, a esos niveles, ¿no? Y bueno, eso duró durante 11 años más todavía. Y fue creciendo con catálogos cada vez mejor impresos. Nosotros hacíamos el diseño gráfico, porque nadie lo podía hacer. Era una cosa que teníamos que inventar, sobre todo dignificar la fotografía. Y fue muy interesante porque a raíz de eso creo que la fotografía en Yucatán tiene un auge importante y es un punto de referencia. Posteriormente se hizo en la Ciudad de México el Fotonoviembre, empezó a crecer como festivales, pero yo me involucré a un grupo entusiasta. Yo creo que una de las cosas de la gestión es que si hay entusiasmo, las cosas eran más fácil. Y entonces había que pelear contra todos. Pero pelear en colectivo era más fácil que individualmente. Y cada quien tenía una tarea asignada. Quién recibía al fotógrafo, quién se encargaba de recoger la obra, quién hacía el montaje y pues quién organizaba la fiesta el after party, ¿no? Después de las exposiciones, donde había un convivio de pintores, fotógrafos, intelectuales, escritores. Y así creció y tuvo una gran credibilidad este festival. Está ya publicado en libros, hay mucha información al respecto. Digamos, yo me incorporé a un entusiasmo que ya existía. Entonces, de esta manera, gestioné yo también y puse mi grano de arena para que este evento creciera y después, poco a poco, desapareció. Así como los Beatles se fueron fragmentando, nos fuimos fragmentando. Después ya hubo un intento de un Fotonoviembre, un Fotoseptiembre, que se hizo aquí también, pero ya no tenía el mismo auge. Sigue siendo importante, pero el auge fue maravilloso. Se generó un fenómeno a nivel nacional de la referencia de la fotografía creada como festival en Yucatán. ¿Cuántos artistas participan en esta edición? Bueno, fueron muchas ediciones. En total han sido, no tengo ahorita el libro, pero son alrededor de 200 fotógrafos. Sí. En todas las ediciones. Sí, había fotógrafos. ¿Y la primera edición, te acuerdas cuántos? Sí, en la primera edición eran exposiciones colectivas, por ejemplo, una galería arte cubano, ¿no? En otra, por ejemplo, estaba Álvarez Bravo, porque era el máster, ¿no? Pero juntábamos fotógrafos 3 fotógrafos, 4 de la Ciudad de México en otra galería. De Canadá, venían de Quebec o de Toronto, en otra galería. Digamos, en el 87 ya había alrededor de 20 fotógrafos participando. Y también involucramos a los estudiantes, hacíamos un taller o, digamos, una exposición de la gente que quisiera participar. E incluso invitamos a los fotógrafos de estudio, que siempre han sido como discriminados. El que tomaba la foto de pasaporte seguramente también tenía alguna inquietud como fotógrafo. Estaba, por ejemplo, Jorge Eric, estaba Foto Guido. En aquel entonces también participaban en la fotografía, así no había discriminación alguna. Queríamos darle un sentido poliédrico a la fotografía. Y fue un gran éxito, lo sigue siendo. Y precedentes, muchos estudiantes ya egresados de fotografía partieron de la inspiración del Abril Mes Internacional de la Fotografía. Fabuloso. Alex, el primer encuentro de rock yucateco, yo me acuerdo que fue impresionante la cantidad de grupos que se inscribieron. ¿Tú te esperabas eso? Pues fíjate que el primer encuentro de rock yucateco, pues de alguna manera no me sorprendió porque fueron 16 bandas, ¿no? Y pues yo pensaba que estaba bueno porque pues, además ya muchos ya las conocía, que ya las había entrevistado, ya las había puesto en el... Realmente la explosión que vino después es la que sí me sorprendió, porque en el primer encuentro, como digo, fueron 16, ¿no? Y prácticamente todos de Yucatán, ¿no? Porque además era encuentro de rock yucateco. Estamos hablando del 92. O sea, no teníamos las redes sociales, no teníamos el internet, nada de esto tan a la mano, ¿no? Y en cambio, para el segundo creció a 24 bandas. El tercero, que fue también con separación era como anual o de repente año y medio que corríamos, fueron 43, 44 bandas, creo. Y el último fueron 60 y tantas bandas. Y lo más interesante es que desde el segundo encuentro llegaban bandas de Campeche, de Quintana Roo, llegaron de Chiapas, de Tabasco, de la Ciudad de México, y venían a tocar una canción en un espacio que no era ni concurso, ni les pagábamos nada,
Y decía, bueno, ¿y cómo te enteraste del encuentro de rock yucateco, no? Bueno, pues es que queremos participar, pues vente, me mandaban su canción y los metíamos. Y era una época en la que pues tampoco teníamos consolas digitales y memorias y todo lo como ahora. Y le hacíamos soundcheck a las 60 bandas para tocar una canción. O sea, yo sí anotaba y hacía toda la parte de sonorizar. Y pues era toda una dinámica y un reto ahí diferente. Esos fueron 3 días en el Daniel Ayala. Tocaban una rola cada uno. Era un evento que duraba pues, 2 horas y cacho. Siempre con taquilla, que yo creo que también es parte de algo que debe de suceder en los eventos. Hay también hacer eventos gratuitos, pero creo que también hay que dignificar que hay que pagar por el arte de alguna manera, ¿no? O sea, ayudar a que sobreviva esa parte. Entonces, ahí sí, la verdad, yo creo que sí son cosas que me sorprendían de que llegaran las bandas de tan lejos a tocar una canción, ¿no? Con la esperanza de que te viera alguien o que te reportearan en una revista nacional o que te viera algún productor de los que invitábamos. Entonces eso era muy interesante, ¿no? Sí, porque en esa época invitabas a la revista Conecte, si no me Exactamente. equivoco, ¿no? Que era un referente del rock, era pues prácticamente la revista que se distribuía a nivel nacional y con la que conocíamos pues lo que pasaba en el mundo del rock y con la que yo decoré mi cuarto muchos años con pósters pegados en el techo y en todas las paredes, ¿no? De la revista que traía un póster cada número, ¿no? Sí. Esa es una estrategia muy interesante en cuanto a que son valores que le suman puntos a algo como un festival, ¿no? Porque ya no solamente era la participación para que te viera la gente, sino que además, de alguna manera, tenías asegurado. No sabía si te iba a ir bien o mal. Pero público había. O en la revista. En la revista. Sí, claro. Pero ibas a estar mencionado, que es una de las cosas que yo creo que es un problema gravísimo todavía en Mérida, que no hay prensa. No hay opinión. No hay opinión de cómo se llama, al menos en la música, no hay gente que opine. Porque además hay una crítica que se debe recibir, constructiva. Sí. Si está mal o te parece mal, pues tú lo ves de esa manera, pues yo lo recibo y pues ya será de mí si creo o no creo, coincido o no coincido, ¿no? Pero creo que hace falta eso y es uno de los pies de los que cogía todavía nuestra escena. Totalmente. Sí, porque, por ejemplo, tú como artista quieres meter tu portafolio y siempre te van a pedir que tienes notas de prensa. Claro. ¿Y cuántas veces, o sea, los músicos locales han tenido oportunidad de tener el espacio, pero nunca hay digamos, este papel que dé testimonio? Claro, sí, y que tenga una crítica de alguien con un criterio, además. Sí. Para y lo que sucedía en Conecte, la verdad que hicimos una muy buena relación con la gente de la revista, era que por lo menos mencionaba a todas las bandas, o sea, había una opinión de cada banda. Digo, venía y se chutaba 60 y tantas opiniones y eso estaba bien. Digo, a muchos no les gustaba porque de repente decía, bueno, pues este grupo todavía le falta esto y esto y esto. Claro. Y pues duele a veces, ¿no? Me acuerdo que estaba muy ofendido porque le decía que era un plátano en el escenario, ¿no? Porque pero bueno, o sea, con todo cariño, pues era poco expresivo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa fue la opinión a mí también me tocó ahí. También te tocó. Pues a todos, ¿no? Un poquito. A todos nos tocó. Pero estaba padre, porque además estábamos muy, muy jóvenes, ¿no? Claro. No era algo que nos fuera a afectar. Traumar. Porque fuéramos bandas profesionales, que no vayamos a tener trabajo por eso, ¿no? Sino que realmente era de alguna manera constructivo. Pues sí, era, como tú bien dices, aparecer además en una revista a nivel nacional, que por lo menos tu nombre es de tu banda, pues ya existes, ¿no? Eso es como valiosísimo. Algo como la revista, ¿qué otras estrategias has visto, Ariel? Los catálogos. Los catálogos, por supuesto. Sobre todo si es la fotografía, es la imagen. O sea, se puede hacer un relato, pero realmente el testimonio queda impreso, ¿no? En una imagen. Y siempre buscamos en cada catálogo, invitamos a algún crítico, fotógrafo, algunos pintores. Incluso Gabriel Ramírez hizo una vez una presentación de un año. Alonso Gutiérrez, otro pintor. Íbamos buscando gente, digamos, que tenía criterio para que quedara ya para siempre el catálogo. Y se hicieron catálogo año tras año, ya los últimos de gran calidad. Entonces, el catálogo es una de las cosas, porque es la memoria, ¿no? Claro. O sea, la exposición se va, pero queda el catálogo. Y pues también hubo muchos recortes de prensa, hubo mucha difusión. En algunos casos hubo algunos participamos en la televisión, en la radio para invitar a la gente. Los mismos fotógrafos daban ruedas de prensa. Imagínate, entrevistar a Álvarez Bravos era muy interesante, ¿no? Porque además llegaban fotógrafos de la Ciudad de México, de otros lugares. Entonces, la difusión quedaba por lo pronto plasmada en el catálogo. Y ya ha habido después ya libros al respecto.
acaba de salir el año pasado de uno de nuestros colegas, ya hizo una edición muy profesional donde ya tiene registrado cuántos fotógrafos año tras año, ¿no? Quién hubo, qué participó, de cuántos países ha habido, estadísticas, etc. Es lo que quedó. Digamos, es la memoria de los abriles mes de la fotografía. Sí, es importante. Digo, nosotros en el segundo encuentro tuvimos la oportunidad de gestionar con una disquera independiente que vinieron y les gustó el proyecto. Y de la grabación que hicimos nosotros durante el evento, no como la consola maravillosa que tienes tú para grabar, sino era una multitrack, o sea, en cassette, 4 tracks. Ahí grabamos a todas las bandas y luego nada más lo masterizamos y lo fuimos a terminar de masterizar en la Ciudad de México. Y de ahí se sacó una canción de cada una de las 24 bandas que participaron, ¿no? Entonces, pues quedó un testimonio también de un cassette que se distribuyó incluso en el Tianguis del Chopo y en esos lugares así como que icónicos. Y yo creo que la gente decía, rock yucateco, porque además era muy chistoso. Cuando yo iba a México, tanto a buscar material como a contactar gente y bandas, incluso a tocar, o sea, te decían, hay rock en Yucatán, o sea, ¿a poco alguien, no? O sea, piensan que nada más cumbia y jarana, ¿no? Y pues no, también hay rock en Yucatán, ¿no? Sí. Yo veo que descubriste una necesidad no solo del Estado, sino por lo que me cuentas, o sea, esto de que vengan de Campeche y de otros estados, o de Tabasco, ya te hablaba de que era una necesidad nacional, ¿no? Sí. Y bueno, y de cómo siempre ha estado centralizado Sí. Este tipo de apoyos o de difusiones solo en un lugar. Una cosa muy importante, ustedes en la gestión, ¿cuánto apoya el gobierno en este tipo de festivales que ustedes organizan y cuánto apoya la industria privada? ¿O cómo logran convencer, en el caso de la industria privada, de formar parte de...? Ok, pues en mi caso, pues de alguna manera el programa de radio pues era una estación gubernamental del IMER con el estado de Yucatán y pues era una radio pública. La difusión, digamos, estaba cubierta. Sí, obviamente creo que nunca pensaron cuando me invitaron a que yo me iba a poner a hacer otras cosas que no fueran nada más poner música en la radio. Okay. O sea, realmente, ¿no? Sino empezar a gestar un movimiento cultural y ser un vértice de, ¿cómo se llama?, de una escena, ¿no? Pero aunque siempre aproveché el vínculo, sí aprendí en el camino que no dependo de los apoyos de gobierno. Y eso yo creo que debería de ser en términos generales que así pensáramos los que hacemos, porque yo sí veo muchos artistas todavía el día de hoy que dependen del presupuesto o de que los miren o de que les toque estar pegados a la ubre de gobierno, ¿no? Y la verdad, pues eso a veces creo que es contraproducente, puede ser en muchos sentidos, porque puede ser que si no hay, pues entonces quedas como que, ¿qué hago, no? O de repente pues caes en una zona de confort si eres de los privilegiados que les toca estar siempre apoyado, ¿no? Entonces, regularmente yo en los eventos siempre, desde los primeros que hice, siempre busqué a la iniciativa privada y convencer de que el proyecto valía la pena. Entonces, todos los encuentros tuvieron patrocinios de marcas de tiendas de instrumentos, de productos de consumo, de botanas, de refrescos. O sea, siempre me acerqué a buscarlos y cada vez ahora que es cada vez más escueto el presupuesto para arte, pues realmente yo cuando llego a hablar con gente de gobierno le digo, mira, para empezar no te vengo a pedir dinero, ¿no? Entonces eso como que les cae bien, porque claro, no llego, o sea, busco qué es lo que necesito que me dé el gobierno, que no le cuesta, que es una facilidad para mí, y en eso puede ser que te involucres, y trato de gestionar con todo lo demás que el proyecto llegue a buen puerto. O sea, desde mi perspectiva, no deberíamos de estar dependiendo de si el gobierno, y sí, también es un llamado al público a que verdaderamente hagan suyos a los artistas locales, tan valiosos como los artistas de cualquier parte del planeta. Y eso sí, creo que sí tenemos todavía de que sí puedo pagar por ver a un artista internacional o nacional, pero me duele pagar por ver a un grupo tocar sus canciones, ¿no? A que me toque covers, pues está padre, está fácil, no que sea fácil tocarlos, ¿no? Pero vas de gane porque tocas canciones que la gente ya las hizo populares, ya las conoces, ya las cantas, ¿no? En cambio, pararte a cantar un repertorio de puras canciones tuyas, tienes que convencer y ganarte a un público y ver cómo vinculas con ellos, ¿no? Entonces es un reto mayor y creo que a veces el público no se toma ni siquiera
Pero ni siquiera esa molestia, ¿no? Porque a fin de cuentas luego te gastas más lana en otras cosas que pagar 50 pesos por ver a 4 bandas originales, ¿no? Entonces eso sí, ¿cómo se llama? Es como, tendríamos que despertar, porque yo sí, a veces, o sea, siempre que sale la oportunidad, lo digo para que dimensionemos el tema en cómo no hemos hecho bien eso, ¿no? Es que, claro, esa es la banda con la que, esa es la música con la que genéticamente o culturalmente está cada país, ¿no? O sea, porque es el ejemplo que voy a poner. Pero las bandas icónicas del rock, llamemos los Beatles, llamemos Black Sabbath, o sea, ese tipo de bandas salieron de poblaciones más chicas que Mérida. Por Dios, o sea, ¿y por qué de aquí no podemos sacar? Porque ahí consumían a esos músicos. O sea, los pedían en la radio, aunque no tuvieran una canción grabada. Y eso obligaba a que hubiera alguien que decía, yo invierto en esto porque la gente lo está pidiendo. Y aquí no pasa. O sea, es triste esa parte porque podríamos ser un propio motor de nuestros artistas en todas las cosas, ya sea literatura, ya sea fotografía, ya sea pintura, pero no nos damos esa oportunidad como público. Y eso es un problema, ¿no? Claro. Bueno, yo creo, coincido con Alex, tiene que ser, cada uno tiene que tiene que saber negociar, tanto con las empresas privadas como con el propio gobierno. O sea, tienes que vender un producto que va a mejorar. Por un lado, le va a dar prestigio a una empresa y por otro lado, políticamente, a un gobierno del Estado, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con Jorge Esma, todavía era el Instituto de Cultura, y obviamente él tenía un buen colmillo, tenía visión de decir, esto me va a beneficiar porque me va a llevar a otros lugares, ¿no? Y bueno, en el propio póster, me permites, aquí aparecen, digamos, hablando de patrocinadores, ¿no? Claro. Este fue en 1991, y por ejemplo está el Programa Cultural Las Fronteras, está el Consejo Nacional de las Artes, el Instituto de Cultura, Antropología, Omega, ProArte, Jorge Eric, y nosotros vimos que éramos Imagen Alterna. Sí. Es decir, uno tiene que buscar referencias mixtas todo el tiempo para que suceda mejor, incluso para que no esté tan pervertido, porque va a haber más puntos, más ojos que te van a estar observando. O sea, coincido al 100%, uno tiene que negociar, porque las cosas no sean gratis y tienes que confiar. Y el producto tiene que mejorar año tras año. No puedes empezar bien y después vamos para abajo, ¿no? Claro. Es decir, eso le da credibilidad y va a haber mucho más promotores, va a haber más recursos, aunque a veces nosotros tenemos que poner de nuestra propia cartera para resolver problemas como falta un cristal, falta aquello, ¿no? O la gasolina, a ver quién lleva al aeropuerto, o sea, pero era parte del swing. Sí. O sea, tampoco tiene que haber algo que tú das. No se puede compensar de que todo lo que hagas tiene un cheque al ladito, ¿no? O sea, hay unas cosas que tú tienes que arriesgar. No se llama perder, se llama invertir. Porque inviertes en ti mismo, inviertes en tu colectivo e inviertes en el futuro. Esa es una inversión que finalmente lo recuperas con satisfacción del público, lo recuperas con prestigio de la entidad, o sea, lo recuperas de otras maneras. Por lo tanto, uno tiene que ser muy estratega para ser un gestor. O sea, tienes que partir de tu gusto, pero al mismo tiempo tienes que incluir otros gustos y convertir el conjunto en un producto bueno para la sociedad. Sí. En este caso, para Yucatán. Sí, y con Jorge Esma también coincidimos. De hecho, él fue el que nos apoyó para el primer encuentro de rock yucateco. Sí. Porque hay que decirlo, digo, mucha gente podría opinar diferente o criticar muchas cosas que de Jorge Esma, pero de que tenía una convicción y una visión para ciertas cosas. O sea, él entendió perfectamente, ¿no? De repente, a lo mejor alguien de abajo no lo entendía igual, pero él sí entendía. Y cuando le dije, pues sí, pero necesito quitar 4 filas del teatro, de butacas, para que pueda haber una expresión del mosh y del slam, dijo, pues quítalas, ¿no? O sea, eso al director del teatro no le cayó muy en gracia. A Jorge dijo, pues hazlo. O sea, ¿no? Sí, o sea, de que me rompas las sillas a que hagas un espacio, pues haz el espacio, ¿no? Entonces es como, sí tenía una visión diferente. Sí, cosas, ¿no? De acuerdo, coincidimos. Ahorita que estoy pensando en la cuestión de las empresas privadas, me viene a la mente el proyecto de México Mágico. ¿Cómo ves que se dio? Porque parecía ser un proyecto inmenso que se comparaba prácticamente con Disneylandia. ¿Cuánto está involucrado ahí lo privado y el gobierno para un proyecto de ese tipo? Era más privado que gubernamental. Sí, se juntaron muchos millones de dólares para hacer. Hubo empresarios, obviamente, que arriesgaron, sabían que iban a invertir, iban a recuperar. Realmente no funcionó, pero el fenómeno como tal fue único. Sí. Creo que a nivel Latinoamérica. Sí, llamó mucho la atención. Porque además, pues, por ejemplo, a mi cargo había 700 pintores que había que capacitar.
¿Cuántos años estuvo operando? Un par de años, más o menos. 2 años. Sí. En Cancún. Pero el proceso fue muy interesante porque había que crear artistas en 2 semanas. O sea, porque si íbamos a los municipios, a los pueblos a buscar talentos, ¿no? Y luego una capacitación de 2, tenemos que detectar dónde había el músculo fino, como decimos los pintores. Ya si había músculo fino, ya estaba. Así que podía hacer una bolita bien, digamos. Okay. Y un proceso de capacitación muy rápido. Y ya después, ya directamente al campo de batalla que era Cancún, mientras se estaba construyendo. Y yo estaba a cargo un poco de todos, desde el diseño hasta, tenía obviamente con mis gerentes, que les decía, bueno, tú te encargas de este grupo, tú de aquel grupo, tú de escultura, tú capacitas por acá. Y yo tenía que estar supervisando todo y crear estilos, ¿no? O sea, por otro lado, no podía ser lo que hablamos la vez pasada, no podía ser un mexicano muy mexicano, tenía que haber algo del mundo implícito en México y México en el mundo, que es muy importante, ¿no? Entonces había que ver qué influencia caribeña tenía para poner un pabellón caribeño. Entonces había que pensar en Cuba, pensar en Colombia, y por otro lado había uno de la Belle Époque, había que pensar en el vals, había que pensar en la ópera, y al mismo tiempo había otro que era español, entonces había que pensar en el flamenco. Es decir, había que ser multicultural para ser mexicano. Entonces había que capacitar a gente, ¿no? Mientras había otro grupo que se encargaba de teatro, otro grupo de música. Arturo, mi hermano, participó, dijéramos, en convocar a los músicos, que por cierto ellos ya estaban capacitados. Claro. Desde un mariachi, grupos de rock, incluso muchos músicos de aquí fueron a trabajar allá. Sí, ¿Para qué? Porque había diferentes también géneros musicales según los ámbitos donde estaban, ¿no? Había música de mariachi, había música pop, había flamencos, algo así de mexitangos, una cosa así. Había como puras mezclas para que fuera en su conjunto. Había como 80 músicos todas las noches tocando en diferentes géneros, moviéndose, ¿no? Pero mi chamba fue concebir la idea general, hacer la maqueta y después llevarla a cabo ya con ingenieros y arquitectos, y después supervisar que todo se pintara, todo tenía que estar hecho a mano. Una vez ya concluido el proyecto, me tocó, por ejemplo, pasear a Alex Lora en el parque, ¿no? Me decía, ¡ay, qué rollo, está maravilloso! ¿Sabes cómo habla, no? O sea, le gustó mucho el concepto. A Carlos Monsiváis le fascinó también, dijo, hay que hacer un libro de esto, porque era un concepto diferente, que después no duró por otras cuestiones que son, había como cierta carroña interna y había problemas de malversación de fondos, etcétera, ¿no? Pero generó un fenómeno. A partir de ahí, surgieron miles de pintores, escultores y todo. Claro. Y ahí fue básicamente, obviamente tenía que haber algo político en el Inter, ¿no? Pero era empresa privada. Carlos Millet, que fue el líder de esto, fue el de la idea, Calocho. Y por otro lado, pues había apoyo de grupos de empresarios yucatecos. Es decir, se juntó un poco todo, pero hubo una visión, una buena venta del producto. Y hubo una muy buena información. Teníamos que viajar mucho para ver cómo se comporta Disney, cómo se comporta Epcot, para ver cómo se manejan las masas, la señalización, la iluminación, el audio. Es decir, teníamos que estar muy informados para que el producto fuera bueno. Y sí, resultó, esos 2 años fue muy espectacular, ¿no? Teníamos rayos láser, había esculturas gigantes, tiendas en forma de piñatas. O sea, era toda un universo maravillosamente casi ideal, generó muchísimo empleo y paralelamente teníamos comunidades desarrollando artesanías ya diseñadas por nosotros para que se vendieran en el parque. Es decir, cerámica, básicamente era cerámica, algunas cosas las mandamos de Michoacán y las terminamos a mano acá pintándolas. Teníamos que usar nuestros recursos artesanales con un diseño, agregar un diseño moderno mexicano, no el prototipo, no teníamos que sofisticarlo. Evolucionar. Sí. ¿Todos eran mexicanos en ese proyecto? Todos, absolutamente todos músicos, todos. Hasta ¿cómo se llama? Johnny Dynamo fue a buscar chamba ahí. ¿Recuerdas de Johnny Dynamo y los de? Sí. Creo que también estuvo por ahí chambeando en México. Fue muy interesante, reunió a mucha gente. En total, yo creo que cuando estábamos trabajando todos en conjunto éramos más de 1.500 personas, entre músicos, actores y pintores y escultores. Así como el staff de artistas era mayúsculo. Oye, Alex, yo me acuerdo que yo tenía como 15 años cuando empecé a escuchar el programa de radio sí. de Rocultura, que fue algo que igual a mí me impactó, ¿no? Así prender la radio y escucharte y luego enterarme que estaba yo cerquísima. Sí. Me acuerdo que hasta hablaba y un día te fui a ver claro. sin conocerte todavía. Y sí, claro que sí, ven y aquí hablamos todo, ¿no? Y una de las cosas que me pasó
conociéndote realmente a través de la radio, que esa fue la manera como a mí me llegó este fenómeno que estuvo a tu cargo, fue que también conocí a Eric Boucher. Sí, claro. Y eso era algo también que estaba sucediendo. Tú tenías, no me acuerdo si tu programa a las 7 o a las 8 No, de a la las noche. 9 de la noche. Y después que terminaba el tuyo, estaba puro jazz. El mío era en vivo y él era grabado. Que a mí todavía me daba mucho trabajo escuchar ese muy asimilar y escucharlo, ¿no? Pero era tanto lo que yo te iba a visitar que siempre me lo topaba. Sí. Siempre me lo topaba. Y Eric en ese momento también estaba muy, muy bien conectado para hacer un festival de jazz o empezar a intentar hacer festivales de jazz. Me acuerdo que en ese entonces él me contaba que tenía carta abierta, ¿no? Y llegaron a Mérida grupos de Francia que son espectaculares. Top, pero top que la gente no podría creerme el nivel de músicos que llegaron acá, que eso es algo que solo nos pasó a nosotros. Y pues casualmente lo empecé a conocer. ¿Qué pasa, el buen Eric? A través de eso. ¿Cómo fue la transición de lo que hace Eric y luego entran ustedes? Justamente, trabajamos un año paralelamente. Después él ya se deslinda, pero él fue realmente el gurú del Festival de Jazz. No hay otro. Sobre todo por su información erudita sobre el género de jazz. Hizo sus contactos. Porque de alguna manera trajo a Marc Tumio, por ejemplo, ¿no? Claro, que solamente vino aquí, se regresó a Francia, nunca pasó por la Ciudad de México. Y todo el grupo, que eran como 6 músicos. Sí, convivió con muchos de ellos, entonces, él fue, digamos, el que generó, porque tenía esa magia, tenía el programa, por cierto, y siempre fue un gran promotor del jazz, un fanático, además un erudito del jazz. Entonces, con él fue un gran amigo mío. Entonces yo le dije, pues vamos a hacer, ayúdame. Entonces ya empecé yo y ya soltó la rienda y ya continué yo con otros colaboradores, ¿no? Pero sin Eric Boucher no creo que yo me hubiera animado a seguir con el Festival de Jazz. Okay. Yo entre el jazz y el rock, y no lo siento yo, hay un vínculo. No, claro. De hecho, nosotros llegamos a ver jazzistas que sonaban a rock, a rockeros o que venían, y hay muchísimo jazzista que todavía tiene el rock en la sangre. Porque muchas veces empiezas tocando rock o blues, rock y pasas al jazz. O sea, creo que es más difícil que un jazzista se pase a tocar rock, ¿no? O sea, es como más... ¿no? Creo que es más fácil del otro, o sea, es más común. Frank Zappa es un ejemplo de eso, ¿no? Me pide rock y de pronto está en el jazz. Claro. Es muy interesante. No sabes si es jazz o qué es, que tanto tú como Eric estaban en la misma estación al mismo tiempo, gestionando 2 corrientes musicales que yo no sé si ustedes se imaginaban, o sea, todo lo que venía. Pues no, fíjate que no, porque, pues digo, creo que los dos, de alguna manera, cada quien en su línea, pues estábamos apasionados de lo que hacíamos y eso yo creo que es el motor cuando te fijas una cosa y empiezas o sea, lo llevas a cabo porque crees totalmente en esa idea y en esa pasión. Y yo dudo que o sea, ninguno de los dos pensamos que estaríamos hoy 35 años todavía hablando después de Rockcultura y teniendo otra vez festivales y teniendo otra vez, o sea, nunca lo planeé, ¿no? Era como complicado pensar en algo a demasiado adelante, ¿no? No. Sí, y una de las cosas que creo que, no sé si tú tuviste también que ver con Eric, porque creo que el Atelier es un lugar que también estuviste a tu cargo, estuviste involucrado. Bueno, más bien yo fui de los creadores del Atelier. Exacto. Junto con 2 socios. Eric era una grata presencia cada vez que iba al Atelier, ¿no? Sí, es que él me platicó de un proyecto que quería hacer, que también era muy ambicioso. Quería abrir la escuela de Bill Evans en Mérida, que era una escuela de jazz. Maravilloso. Y ya había conseguido la licencia, que es una escuela de jazz tremenda, ¿no? Y yo me acuerdo que esa era la intención. Sí, no, el Atelier era más bien crear un centro cultural que diera clases básicamente de pintura, incluso había guitarra, había un cuarto oscuro, había clases de fotografía, cerámica, tuvimos textil, varios talleres para niños también de pintura, y por las noches se convertía en el Atelier, se convertía en el Café des Artistes, que era básicamente la extensión nocturna del Atelier, donde había música en vivo
todas las noches. Claro. Y, Había un mural que tú hiciste también, Sí, ¿no? En sí. la pared. se inspirado en un pintor Delacroix, es un pintor ingenuo, francés, que está muy bonito. Y había un cibercafé también, en aquel entonces, que se llamaba El Chisme. Había su biblioteca, había una galería. Y fue muy interesante. Claro, tal vez nos adelantamos demasiado en el tiempo en aquel entonces. Ahorita, o hace 5 años para acá, yo hubiera sido un gran éxito, porque contemplaba muchos aspectos. Por un lado, era una comida francesa, italiana, mexicana sofisticada. El menú era una paleta de pintor, ahí estaban todos. O sea, todo estaba como muy pensado para el futuro. Y bueno, y por otro, clases de pintura, buenos maestros de fotografía, de música. Creo que Arturo daba clases ahí de batería. Es decir, era muy completo, era muy ambicioso. Y claro, creo que fue muy... Luego mis socios me abandonaron, me quedé yo solo con el atelier, les tuve que pagar su parte, me fui yo desangrando. Y yo trabajaba mucho en ese momento en Cancún, me iba muy bien en los hoteles decorando, y todo el dinero que yo ganaba lo gastaba. Y cuando yo regresaba a Mérida, me decían, estuvo bien padre, el atelier estuvo llenísimo y las arcas vacías, Pero ¿no? perdimos dinero. Sí. Sí, ahí ¿Y dónde presentamos escuchabas? cosa banana, cosa esta, el Roquita Banana. ¿Riquita Banana? Y ahí se presentó casi empezando, sí. Mira. Sí, fue así ahí se hicieron los primeros performances. Estamos hablando de 1995. Fíjate que ahí tenemos muchas coincidencias. Creo que en muchas ocasiones nos hemos adelantado a los tiempos. Sí. Hemos hecho proyectos que no han cuajado y después ves otros que dicen, mira, están haciendo lo que nosotros diseñamos hace 15 años. Exactamente. Exactamente. Y ahorita que estamos en el ámbito o en el contexto de los bares, ¿cómo abres el primer, no sé si la primera vez que haces un bar es Pambiche? No, ¿Cuál primero era? hicimos el Calaverita, foro alternativo. Tú expusiste ahí como pintor. Sí, es cierto. Creo que ya ni te acordabas de yo eso. ahí tenía esas ganas de hacerlo. Y sí es cierto. Le dije, oye, tengo esas pinturas, me gustaría, pero claro que sí, tráelas, vamos a ponerlas. Y sí, Sí, Felicidades. Lo que pasa es que el Calaverita foro alternativo, pues son esas cosas en las que dices, visualizas cosas y dices, esto tiene que haber, ¿no? Y, Qué padre. pero es el que está aquí por estaba atrás del Cine Colón, lo que era la discoteca fue Sagná y luego fue Escándalo. Nosotros, de alguna manera, pues estábamos también muy jóvenes y nos acercamos con Lucila, que era la dueña, Lucila Casares, de la discoteca, que ya estaba venida menos. Yo ahí toqué como Viento Negro muchas veces en Escándalo, y fue la de moda, luego Bim Bom Bao, y luego ya sabes, toda esa competencia de discotecas. Pero el lugar estaba muy amplio, o sea, maravilloso. Había parte donde dije, aquí va a ir un escenario y la batería está en alto, y entonces volé y dije, vamos a hacerlo. Y creamos un lugar que yo pensé que ya había una cierta madurez a lo mejor del movimiento y había muchas bandas tocando. Yo estaba enamorado también de lo que se hacía Botellita de Jerez con Rocotitlán en México. Y dije, pues es que, ¿por qué no tenemos algo así, no? Y entonces, dos amigos míos, el Hobbs y Mario Sarso, Víctor Urtaza y Mario Sarso, pues los engancho también que nos metamos en esto. Realmente tampoco teníamos dinero, o sea, digo, sí teníamos algo, pero no es que fuéramos empresarios de nada, ¿no? Entonces, pues lo que hicimos fue rentar el lugar, que ahí fue donde creo que reventamos, porque pues Lucila, pues muy como dijo, bueno, pues réntamelo y paga, ¿no? Y pues a ver cómo te va, ¿no? Entonces, o sea, no fue una sociedad, sino fue una renta del lugar, ¿no? Pero el lugar, pues sí le invertimos a hacer un escenario, a meterle, yo tenía el equipo de sonido, a meterle iluminación, y a crear un concepto que sí estaba inspirado, pero no tenía nada que ver realmente con Rocotitlán, porque yo sí quería que como foro alternativo hubiera pues artistas gráficos o hubiera exposición de fotografía o de lo que quisieran venir a hacer. Primordialmente grupos que tocaran original, pero sí también había grupos que tocaban covers. En alguna noche estaba Contraluz, que tocaba, había una noche como de covers. Y algo que te digo que de repente lo que pasa que no termina de cuajar es que a los músicos yo les pedía que la primera tocada me la dieran como apoyo al lugar, ¿no? O sea, no me cobraras, porque además, o sea, mi intención era pagarle a los grupos por tocar su música, ¿no? Y dije, y la siguiente, yo te pago, ¿no? Claro. Pero además, por haber tocado la primera vez, los credencializaba. No sé si tú a lo mejor te acuerdas, pero a todos los que tocaron allí
les di una credencial, les pedía las fotografías, les hacíamos credencial como de escuela, y le decía, tú entras gratis, forever. Solamente cuando venga un grupo nacional, tienes que pagar con descuento. Pero venir a ver otras bandas locales, o sea, es tu casa, mijo. O sea, ven, yo hubiera soñado tener un lugar donde podría tomar las chelas y ponerme hasta la madre y y jugar billar y escuchar rock. O sea, decía, güey, ¿eso por qué no había cuando yo estaba más chavo, no? Digo, tenía 20 y tantos años, tampoco es que estuviera muy grande, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no estaba en mi adolescencia este desmadre, no? Y no iban. O sea, ¿por qué carajos no venían, no? Y dices, ¿qué les pasa, no? Esa parte sí como que me quedó como una espinita. Pero maravilloso, volvimos a traer a Tex-Tex, que fue todo suceso ahí en el Calaverita. Kerigma, que era una banda que también me gustaba mucho. Cuando trajimos a Transmetal, metimos 600 personas en el Calaverita y fue una locura, man. O sea, de veras, un mega slam ahí, toda una cosa. Y la verdad, hicimos cosas bien interesantes allá, pero fuimos como una llamada de petate, ¿no? O sea, no duramos ni medio año, ¿no? Porque pues nos estaba comiendo la luz o sea, era una cosa monstruosa y pues tuvimos que abortar. Después, Valdivia se acerca a buscarme a la radio, todavía estaba yo en la radio, para que él tenía un bar que era, creo que de salsa, porque Pambiche pues no era un nombre muy rockero que digamos, pero pues él veía que pues el rock se estaba moviendo y me dice, oye, quiero meter bandas aquí, ¿no? Y dije, pues está bien, ¿no? Entonces, yo le dije, pero les vas a pagar, güey. O sea, no es de gratis, ¿no? Entonces, yo gestionaba las bandas, yo le ponía el sonido, yo le rentaba el equipo de sonido y el backline, y yo gestionaba las bandas y veía que se les pagara. Y era una discusión todas las malditas noches con Valdivia, porque, o sea, güey, la lana para las bandas, no, quédame, no. O sea, hay que pagarles, ¿no? O sea, yo no era representante de las bandas, pero pues si yo empeñaba mi palabra en decir, vas a venir a tocar, pues, pero bueno, Valdivia era un personaje, ¿no? Pero ese fue como después del Pambiche, que le puso Pambiche rock en vivo, ¿no? Y ya con eso ya era rock. Después, ya otros años más adelante, ya con un perfil más pensando en ganar dinero y no nada más hacer parte cultural, pues hicimos el Classics FM, ¿no? El Classic Fun and Memories en Montejo, y que también fue un proyecto bien interesante que la gente pensaba que era franquicia y que pues lo diseñé como un lugar para ir a escuchar música de recuerdos. Y después pues, nos cayó la influenza, el que no se podía fumar en los restaurantes y bares, y no estábamos preparados para eso, no teníamos dónde hacer una terraza cómoda. Entonces, pero al principio fue un exitazo, 2 años, el primer año fue una locura, o sea, era cola para entrar a Classics, y después pues nos ganó ese tipo de cosas, nos pegó muy fuerte, no nos pudimos levantar, y 2 años y medio estuvimos y después eso dio pausa a muchos restaurantes de Back in Time y de Memorabilia y cosas así que copiaron muchas cosas que hicimos ahí, pero pues que digo, claro. Fue otra gestión de otras cosas. En la cuestión de los bares, que ustedes han estado ubicados en lugares preciosos, ¿no? La Atelier estaba Montejo, en una casa preciosa de 2 pisos de Montejo. Esto que dices detrás del Cine Colón igual estaba hermoso ese lugar. Sí. ¿Qué es lo más difícil? ¿La renta? ¿La luz? ¿Qué es lo que cuesta más sacar? Bueno, yo pienso que la renta, por ejemplo, nosotros empezamos a rentar el espacio, uno de los Asís, pero al morir el padre y los hijos nos triplican a la renta, porque él dijo, no, yo quiero ese espacio como algo cultural, el señor. Y era muy buena onda, porque era una renta de punto de 11,000 pesos, que era bastante en aquel entonces, ¿no? Al morir él, llegaron los hijos y sí, pero ahora va a ser 33,000. O en dólares, ¿no? Sí. De golpe, ¿no? De golpe. Sí, no, también, obviamente, la luz. Y bueno, los empleados, hay que pagar cocineros, hay que pagar meseros, todo lo que significa. Y yo no era restaurantero, ¿no? Ya aprendí mucho después, pero yo no era restaurantero, ¿no? Yo tenía esa idea y uno de mis socios supone que tenía ese know-how, pero finalmente no quiso seguir, me vende su parte y yo no tenía restauranteros. Fue un poco improvisar esa parte, ¿no? Pero por lo demás, culturalmente cumplió una función. Vinieron algunos, ahí estuvo Betsy Pecanís, por ejemplo, estuvo en todas. Wow. Llegó Oscar Chávez, o sea, era un lugar que se pensaba, tú ahí tocaste, obviamente. O sea, hubo un buen y había el grupo de Pins y de Dowry, que era un poco la banda, digamos, oficial, ¿no? Tocaba también Arturo, mi hermano. Fue maravilloso, unos años que no me quitaría para nada, ¿no? Claro. O sea, finalmente
no perdí nada, dejé solamente un halo maravilloso de ese recuerdo del atelier. Algunos de mis alumnos, ahora pintores allá, ahí empezaron sus pininos como estudiantes, ¿no? En fotografía o en pintura. O sea, se generó algo y quedó, tal vez ahorita sería el momento ideal. Necesitaría tener buenos empresarios para volver a rescatar la teoría, porque teníamos todo. Teníamos los planes de estudio de todas las materias. O sea, académicamente estaba fundamentado. Culinariamente era fácil de producir. La música pues estaba perfectamente bien concebida. El concepto de terraza ayudaba mucho porque sí podías sumar y podías... O sea, estaba perfecto el espacio. O sea, se puede volver a hacer, no tengo la menor duda. Ya digamos, 30 años después. Claro. Quería yo saber si la renta era una de las cosas más difíciles. Tal vez pensando, porque hay muchas cosas, ¿no?, en juego. Por ejemplo, ¿puedes tener un lugar de música que no tenga restaurante? Sí. O que no tenga cervezas. ¿Es posible? Pues, híjole. Tristemente sí hay como una vinculación. No sé si sea indispensable, pero sí hay una necesidad, yo creo que de como escucha, de tener algo más que... Porque es solamente el espectador, ¿no? Entonces, o bailas, y la convivencia y comer y tomar algo está muy, muy arraigado en convivir, ¿no? Entonces, a lo mejor puede que no haya alcohol, pero pues algo que tomar y algo que comer creo que ayuda. Digo, hay foros que son de concierto nada más, pero siempre te venden algo para... Entonces, como que ya hay una... Digo, no lo sé, atreverme a hacer una cosa así como que pelona. Y bueno, los tianguis de Rocultura son así porque no permitimos la venta de alimentos y bebidas, ¿no? Claro, es que es diferente, por ejemplo, el contexto de Jamaica del festival que ya del establecimiento, ¿no? Claro. Ya, aquí mi pregunta, me gustaría saber en un porcentaje de importancia de un establecimiento, ¿realmente el músico está aportando lo suficiente para que ese establecimiento salga solo con la música, o no hay forma de que no salga sin que haya alimentos o haya una licencia de alcohol? Yo creo que tiene que estar todo. Porque más es normal, ¿no? Sí, es normal la música. Y mete un bar de jazz sin cerveza, sin whisky, todo el mundo se va, ¿no? Claro. No, porque no es que te incite al vicio del alcohol, ¿no? Pero como que sí está implícito. Está implícito el brindar. La convivencia. Sí. Por ejemplo, una cosa que veo que sucede en un bar conocido es la cuestión del tipo de licencia. Sí, son horarios. Te da horarios diferentes. Totalmente. Sí, no es lo mismo el restaurante de primera que o centro nocturno, etcétera, etcétera, ¿no? Y te da ciertos beneficios una cosa y otra. O limitantes, o que puedes vender licor, pero tiene que ser forzosamente con alimentos, o sea, no eres una cantina. Exacto. Entonces, hay varias cosas. Sí tiene que ver el tipo de licencia. Pero yo creo que al final de cuentas el tema es el concepto que creas, que verdaderamente lo entiendas o lo entiende el socio y crea en él, ¿no? Porque si tú decides que vas a hacer un restaurante, igual no necesitas a un grupo. Músico. Ajá, un grupo de música. Porque tu fuerte va a ser la comida, ¿no? Si vas a hacer una sala de conciertos, pues a lo mejor no es tan importante alimentos más que snacks o algo así, ¿no? Y si quieres un mix, pues también tienes que, tener a alguien que verdaderamente entienda la cocina y verdaderamente entienda la parte de artista, porque si se carga solo de un lado, va a fallar, porque el que es empresario restaurantero y se le ocurre que quiere tener artistas, no les da las herramientas ni le importa pagarles él prefiere pagarle a su chef y a su gerente, y a los grupos los ve como, bueno, pues está bien, ¿no? Los voy a tener porque, si no crees en el concepto, pues obviamente tarde o temprano se cae el circuito, ¿no? Es como muchos bares que hemos visto, que conocemos y que de repente dices, por Dios, ¿cómo es que siguen existiendo? Pero con mal servicio, con cosas así. Y pues yo creo que al final de cuentas, lo que muchas veces los que estamos más en el lado cultural o artístico, de repente nos cuesta un poco más de trabajo pensar en que para hacer un proyecto así tienes que tener un capital de trabajo que te sostenga un periodo largo, no 2 meses, por lo menos más de medio año, un año, en el cual digas, si no está viniendo la gente o si no está saliendo, yo puedo seguir soportando y poniéndole, ¿no? Entonces, cuando uno cree, no, sí, tengo para los de decoración y dejarlo a toda madre, y en 2 meses pues ya estoy ganando, híjole, pues ¿sabes qué? Estás en ruta de choque con el iceberg, la verdad, ¿no? Okay, entonces,
no es un tipo de negocio que debe emprenderse solo. En conclusión, necesita de cabezas especializadas en. Sí, de entrada comenzar tiene que haber un concepto. Ujú. Y ya ese concepto te marca absolutamente todo. El tipo de comida, el tipo de música, el buen audio, así que se escuche, Claro, que puedas platicar, sí, claro. pero que tengas un buen audio. La iluminación es muy importante, Es ¿no? correcto. O sea, que no tengas el lamparazo aquí, ¿no? Sino que, o sea, tienes que calibrar todos esos aspectos y que obviamente es tu socio, porque Entienda. sí, entienda, porque incluso tiene que ser sofisticado de acuerdo al concepto. Tiene que haber mucha inteligencia para crear un nuevo producto. Lo que sí que un nuevo producto siempre va a tener una aceptación porque estás aportando algo a la sociedad, ¿no? Estás aportando, no estás imitando, sino estás creando un nuevo producto, pero tiene que estar muy bien sustentado en todas sus partes. Todo absolutamente, desde los baños, que estén Sí, limpios, claro. ¿no? O sea, me refiero, yo empezaría por ahí, ¿no? Porque a veces los baños están bien chafas. Me refiero que todo es un concepto redondo. Yo he aprendido mucho eso de mis amigos restauranteros o los amigos hoteleros, de la importancia que es Todo. es un poliedro. O sea, sí es factible, totalmente. Sí. Alex, tú has tenido la oportunidad de empezar en la cuestión de la radio. Ujú. Luego te mueves a la televisión. Sí. Tú has tenido la experiencia de ver si estos medios realmente convocan o tienen impacto. ¿Qué podrías decir? ¿Cómo ha impactado tener estas dos herramientas para sacar adelante los festivales, por ejemplo, de rock? Pues obviamente en los 90s, pues yo creo que era fundamental, digo, estar en la radio y la televisión fueron piezas claves de crear una imagen, un movimiento, una credibilidad, una comunicación que llegara y que trascendiera. Yo creo que si no hubiera estado en los medios, pues quizá no hubiera tenido el impacto, ¿no? O sea, ¿y cómo te preparas para entrar a estos medios y desenvolverte como lo haces? Pues digo, no. O sea, yo de chamaco, cuando escuchaba radio en la Ciudad de México, digo, mi familia es yucateca, pero me tocó nacer y crecer hasta los 14 años en la Ciudad de México y luego venir para acá. Pues yo escuchaba las estaciones de, no sé, Rock 101, WFM, etcétera. Y es cuando, a la par de eso, yo me empiezo a meter mucho a escuchar rock, a escuchar música. Digo, desde muy chavito, 9 años, Queen me voló la cabeza y luego empecé a escuchar cosas más pesadas y más progresivas. Pero hasta la fecha Queen sigue siendo mi banda, ¿no? Escucho la radio y pues como muchas cosas, como también el ser músico, pues me juntaba con mis cuates a brincar en la cama y con raquetas y con la soga de brincar de mis hermanas, a decir que teníamos una banda y también de repente decíamos, no, bueno, aquí estamos en WFM, ya sabes, como hablaban los güeyes ahí de los locutores, sí, muy acá. Y pues veía programas de televisión y pues nunca tomé clases de nada de esto, ¿no? O sea, creo que el perderle el miedo al escenario, pues eso pasó desde en la escuela que yo estudiaba, en la SAI en México, desde primero de primaria había concurso de declamación obligatorio. Entonces tenías que pararte frente a todo tu salón, que eran 40 otros mocosos, a declamar, y después había una final y ya iban papás y iba público y me tocó hacer finales de declamación. Salí bueno para la declamación, mi mamá me capacitaba, para eso me enseñaba. Y pues me tocó declamar en teatros para 1,000 personas. Entonces, no tuve una preparación así como que dijeras, sí hice el examen para locutor y tengo mi licencia de locutor que hoy ya no sirve para nada porque pues ahora cualquiera habla y cualquiera sin ni siquiera tener un léxico ni una cultura general suficiente, porque eso te lo exigían antes para ser locutor. Ahora pues ya eso sale sobrando, ¿lo ¿no? requieres antes de entrar a la estación de radio? Pues bueno, no es que lo requiriera. ¿Te lo exigen en algún momento? Me lo pidieron que pues de alguna manera tenía que llegar a cubrir eso, ¿no? Porque yo, o sea, no entré ni como sindicalizado ni nada, o sea, no fue así. A mí me invita a hacer el programa de radio que digo que creo que yo he tenido la fortuna de repente, como dicen, del timing en el teatro, de estar en el lugar y en el momento preciso, claro, en las condiciones, porque yo estaba en la carrera de ingeniería civil, yo necesitaba hacer mi servicio social. Y entonces fui a ver a un amigo, más bien a un amigo de mi hermana, de una de mis hermanas, más grandes que yo,
que trabajaba en gobierno. Entonces fui a verlo y le dije, oye, Pepe, Pepe Manzanilla, el ingeniero Pepe Manzanilla, pues quiero, necesito hacer mi servicio social, no sé si hay alguna dependencia, ya sabes. Pues como yo lo veía, decía, me van a poner a recortar periódicos, va a ser el ejecutivo B, ¿no? Ve por los chescos, ve por las de estas, o sea, ni modo, ¿no? Así es, ¿no? Dije, bueno, pues si hay alguna dependencia donde pueda hacer mi servicio social, pues nada más a ver si me dices, ¿no? Pues déjame ver qué te encuentro, ¿no? Y a la semana me habla por teléfono y me dice, oye, Alex, ya tengo creo que el lugar, ¿te gustaría hacer un programa de rock en la radio? Y yo, a ver, repítemelo otra vez. Aquí soy, ¿no? ¿Dónde firmo eso, no? Entonces ya lo fui a ver, y dije, ¿es en serio? Me dice, sí. Lo único que nos preocupa es que la estación es 100% en español. Imagínate, y me dice, y no estamos seguros de que haya suficiente rock en español. Y dije, no, güey, pues, pero yo tengo el material, ¿no? O sea, sí, te puedo hacer N programas sin repetir canciones. De hecho, lo hice. Y vámonos, ¿no? Y dije, sí, yo tengo el material y si lo que no tenga lo consigo, ¿no? Y así es como entro a la estación. Bueno, obviamente sí me firman mi servicio social porque se estaba remodelando el exhospital Orán. Entonces yo salgo ahí como que hice trabajos de remodelación del hospital. Yo no hice, realmente no hice nada de ingeniería. Yo llegué a hacer un programa de radio. Y después de eso, pues el programa empieza a funcionar y a pegar. Y y pues ya me contratan, ¿no? Como para ser como locutor. Digo, si había locutores sindicalizados, yo no era un locutor sindicalizado. Entonces, bueno, hice el examen y pues tengo mi licencia de locutor. Y después incluso acabé como productor de la estación, en general de la estación. O sea, veía los noticieros, veía cortinillas, programas especiales, etc. Y así fue, pero no tuve. Y para la televisión, pues como estaba funcionando el de la radio y Rocío Novoa, que había llegado como directora, a lo mejor la ubicas, por Gilberto Kappelman, que también era pintor. Sí. Bueno, su esposa, ¿cómo se llama? Sí. Rosario Novoa, una bellísima gente, era la directora de la estación. Uh-huh. Y luego el gobierno, era gobernador o gobernadora, ya ni me acuerdo quién estaba en ese entonces, la pasa a televisión. Y entonces me habla y me dice, oye, pues, ¿por qué no vienes a hacer lo que haces en la radio, hazlo en la televisión? Y pues hicimos Rock Adicción, que de hecho tú salías en el video de la entrada. Así sí. Que ¿cómo se llama? Nos fuimos a un deshuesadero. Ahí a mí se me ocurrió, vamos a hacer esta madre. Y ahí me llevé a, ¿cómo se llama? Pepe, perdona, ¿cómo se llama? Beto. A Beto, que no solamente hiciste de guitarrista, sino de baterista y de todo. O sea, como no salía nadie así directamente, fuiste así como en el techo, pusimos la batería en el techo de un camión y estuvo muy divertido, ¿no? Era la entrada de Rock Adicción. Oigan, una pregunta que la he hecho desde varios contextos. ¿Alguien que quiere dedicarse a la gestión puede vivir solo de eso? Yo creo que sí. Claro. Sí, porque, bueno, finalmente tienes que buscar qué vas a gestionar. Y si hay, obviamente, tiene que haber un conocimiento previo, tiene que haber un involucramiento previo, una gran motivación y por otro lado, una estrategia para lograr recursos para gestionar. O sea, es un proceso donde la inteligencia es el eje común. Es totalmente factible como cualquier otra manera de vivir. Sí, fíjate que a lo mejor ahorita si lo ve, ¿cómo se llama Beatriz? Porque Beatriz, mi esposa, que es mi compañera de hace 30 y tantos años, toda mi vida, no estaría tan de acuerdo en algunos puntos. Eso, pero, si se puede o no vivir. Si se puede o no vivir de esto. Pero la realidad es que, o sea, yo en esa época, en los 90, pese a que terminé la facultad de ingeniería, o sea, toda esa etapa yo viví de la música. O sea, viví y no de tocar covers, ¿no? O sea, no el camino de ir a un bar a tocar covers, sino entre que tocaba música propia, que lográbamos que sí nos pagaran, entre el programa de radio, el programa de televisión, rentar equipo, grabar grupos, porque pues grabé a muchas bandas en esa época y les cobraba por grabar. Pues todo eso era... Yo me dedicaba a la música 100%. Entonces, y pues vino mi primer hijo y vino mi segundo hijo y pues de eso vivíamos, ¿no? Claro, tuviste la visión de detectar muchas necesidades dentro del contexto musical, ¿no? Como dices, tanto la difusión como dónde se va a tocar, el material que había que producir. Exacto. Sí, pues sí, o sea, donde faltaba algo, pues trataba de solucionarlo, de resolverlo, ¿no? Y
Y algo que, ¿cómo se llama? Que es muy, muy padre al final de todo esto, digo, la parte económica, creo que malamente nunca ha sido como una gran preocupación. O sea, no es que no me importe, me gusta tener comodidad y estar bien, pero no ambiciono, o sea, no estoy desesperado por, es que tengo que comprar el siguiente auto y la casa más grande, o sea, ese tipo de cosas. A lo mejor por eso no soy rico, porque no son mis metas, ¿no? Pero estas que sí han sido las metas son súper satisfactorias, o sea, te llenan, te motivan, no sé, eso es otra cosa. Y algo de importante es que generas felicidad. Sí. Eso para mí es lo más interesante. Claro. O sea, está implícito que tu aportación es generar satisfacción. Y eso es muy importante, porque es muy abstracto. Sí. Porque si eres un gestor y generas amargura, pues olvídalo. Pero detrás de esto hay satisfacción. Y enriqueces un poco, das tu granito de arena para que la sociedad mejore. Festival de jazz, llámese lo que sea. Claro. O sea, porque detrás de eso va a haber algo que alguien se va a acordar y cuando diga, ay, qué padre estuvo eso, ¿no? Es decir, eso ya para mí es una satisfacción maravillosa. Yo no vivo de la gestión cultural, yo vivo de mi pintura y de mi trabajo. Pero vives del arte. Sí, pero claro. Paralelamente sí, bueno, yo doy clases, son maneras de gestionar la pintura. Claro. Aparte que pinto. Pero eso para mí es mi satisfacción después de haber hecho el atelier, después de haber estado en el festival de esto, en la fotografía y en cualquier otro. He participado organizado muchas exposiciones colectivas, donde siempre veo un poco por el gremio, ¿no? Cómo convoco, cómo genero comunión, digamos, entre mucha gente, en este caso pintores, fotógrafos, y el resultado siempre ha sido muy satisfactorio para mí, porque veo que la gente se la pasa bien, se conoce más entre sí, se divierte, y bueno, no pierdo, porque a veces si hago un evento, pues yo cobro una parte, ¿no? Digamos, montaje de la obra, curaduría, etcétera, ¿no? Pero yo creo que esa es la función mía para seguir gestionando, porque eso va para largo, ¿no? Es tener ese objetivo, que es generar felicidad. Sí, fíjate que aquí hay dos cosas bien importantes que dijiste, porque me voy a salir un poquito nada más como para entender. El otro día yo tenía una plática con un amigo, él es como ¿cómo se llama? Actuario, y entonces es muy de números y de cosas, y él me decía que la razón por las cuales los deportistas hoy por hoy son tan bien pagados o tan estúpidamente bien pagados, precisamente por eso, por la felicidad que generan, y ese es el valor que tienen, que mueve una cantidad de dinero espectacular, ¿no? Entonces, es como ese generador de felicidad, pues sí es que también tenemos que entender nosotros los que hacemos arte, ¿no? O sea, esa parte es fundamental, es básica, ¿no? Y otra de las cosas que yo creo que también es muy satisfactorio al menos en mi caso, de esta gestión, y creo que también por lo que dijiste de México Mágico y todo esto, que creo que vamos a coincidir en eso, es no mides a veces el impacto de lo que haces, sobre todo a veces estando solo en una cabina de radio, pues lo que pones y lo que dices y lo que haces, pues confías en que le va a llegar a alguien y alguien lo va a escuchar y ya. Pero los encuentros, la radio, la televisión, las oportunidades que se fueron generando, hubo un cambio de mentalidad en el músico de rock yucateco, de creérsela, ¿no? De creer en mi proyecto, yo creer en mí y poder salir y hacer. Y sí es muy notorio que en la generación de los 90s, tú conoces a muchos seguramente, que son músicos que hoy están regados por el mundo, triunfando en orquestas, en proyectos nacionales, internacionales, o tocando para artistas súper famosos, que es otra manera de, de vivir de tu música, ¿no? De la música, ¿no? En general. Y creo que eso fue ese semillero de ese caldo de cultivo que se hizo allá, y no solamente en la parte musical, ¿no? O sea, por ejemplo, tengo Tattoo Rich, o sea, Rich Cortés, pues yo nunca lo había medido, y cuando hicimos los 30 años de Rocultura, que le fui a pedir la idea loca de que quería regalar 30 tatuajes, porque a mí me marcó Rocultura mi vida, entonces decía, bueno, a lo mejor alguien más marcó Rocultura, entonces vamos a regalar 30 tatuajes, y se lo pedí a Rich, y le dije, oye, ¿me apoyarías con esto? Y me dice, Pashush, creo que tú no te queda claro. O sea, yo soy tatuador y vivo del tatuaje porque fui a los tianguis de Rocultura. Ahí empecé a tatuar, ahí me hicieron una nota en el periódico y de ahí empezó la bolita, y yo vivo del tatuaje.
Y tengo amigos que empezaron porque le dije, oye, estás grandote, échame la mano en seguridad. Tienen empresas de seguridad hoy. O sea, es como dices, Wow. ¿Cómo es que esto que parecía un juego, ¿no? un juego o algo totalmente, hasta puede parecer no profesional, acabó influenciando y generando cambios en la vida de terceros? Eso es... Y yo creo que también el arte hace eso, ¿no? Se transforma, desde luego. Pues fíjate que yo creo que ambos festivales y los proyectos que han tenido y los lugares que han gestionado, definitivamente yo sí considero que han sido un detonador para mí y para muchos compañeros que se dedican ahorita profesionalmente en diferentes contextos. ¿Qué le dirían a alguien que quiere emprender un festival o abrir un lugar para tener un concepto de música que es algo que tienen que tener o cómo debería de empezar? ¿Qué sería, digamos, la primera recomendación? Porque algo que yo veo en los dos es que los dos tienen un criterio y un conocimiento muy profundo desde muchas perspectivas, ¿no? O sea, tú eres músico, has sido gestor, has mezclado, has estado involucrado, tienes muchos puntos de vista. Lo mismo en tu caso, Ariel, no solamente desde ti, sino además pues por toda tu familia que también tiene muchos puntos de vista que te ha aportado, ¿no? Entonces yo sí de repente veo que hay personas que empiezan a surgir como directores de festivales que no tienen ni una idea, ¿no? O sea, de lo que se están metiendo. Y me parece que el problema es que no va a haber ese impacto que había en festivales como los que ustedes manejaban. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué le dirían a alguien que va a emprender algo? Yo pienso que se tiene que hacer un balance histórico. O sea, tener un conocimiento de lo que ya se ha hecho, ¿no? Donde hubo aciertos, donde hubo errores, para no repetir, dijéramos, y partir obviamente de los aciertos y mejorarlos. Y crear un producto que lo requiera nuevo, porque eso sí hay que aportar. No nomás tiene que brindar algo nuevo a la comunidad. Y buscar los antecedentes, no solamente locales, sino puede ser de un concepto japonés o puede ser un concepto africano, pero que aporte y que esté bien contemplado todo, desde toda su administración, ¿no? ¿Qué más va a haber, ¿no? Si empezamos en su totalidad o vamos creciendo poco a poco, para ser un poco conservadores, ¿qué puede ser atractivo? Obviamente la música, desde luego, la música en vivo, una galería paralela, pues, para que haya otro público también que se acerque a la música, a la pintura, y pues yo sí empezaría con snacks y tal vez una bebida, cerveza solamente, para que haya, dijéramos, ir contemplando, ¿no? Y que el espacio tienda a crecer. O sea, que desde el principio sea más grande, aunque empieces solamente en una ala, para que entonces tú puedas irte expandiendo poco a poco. Y ese poco a poco puede ser bastante rápido, ahí donde ves. Sí, yo creo que en términos generales sí tienes que entender, o sea, lo que tú quieres hacer, o sea, visualizar el proyecto, pero también tienes que salir a ver qué es lo que está pasando en el entorno, en qué te vas a diferenciar, cuál va a ser el por qué voy a preferir a tu lugar y no ir a los otros 7 u 8 que ya existen, y encontrar esa identidad y ese algo que sea lo que haga voltear a la gente y diga, wow, o sea, esto está padre, voy acá porque me tratan mejor, o sea, por lo que sea, ¿no? Pero y agarrarte de eso como filosofía de tu lugar y sobre todo que todos los colaboradores entiendan el concepto. Porque si solo es tuyo el concepto, va a ser muy frustrante porque se te va a ir de las manos, se te va a desdibujar. Entonces, tienes que ser muy bueno comunicando y dirigiendo y enamorando a los demás que se vuelvan no solamente creyentes, sino que también sean apóstoles, ¿no? También prediquen el proyecto. Eso es fundamental, yo creo, para... sí. Hace un momento me platicabas de lo importante que es para ti ahorita la cuestión del marketing. Doble pregunta, ¿las redes sociales son una herramienta? Sí, o sea, para empezar yo creo que sería como escupir hacia arriba, ¿no? O sea, hay gente que está haciendo cosas espectaculares con las redes sociales. Yo no me confieso que no soy un experto en redes sociales, o sea, soy bastante mediocre,
las voy aprovechando y voy entendiendo y estoy cada vez tratando, o sea, no soy fan de las redes sociales, las veo como una cosa que es necesaria, pero creo también que se ha abusado o se ha confiado demasiado en eso. Yo desde que empezó todo este relajo del internet y de las plataformas y toda la cosa, dije, pues es que es un doble engaño. O sea, sí, es que ahora tenemos el internet y ahora me van a escuchar en todo el mundo. Sí es cierto, hay esa posibilidad, pero estás tú y 50 millones más de canciones que se subieron al mismo tiempo, güey. O sea, ¿de verdad crees que, o sea, hoy vas a triunfar nada más porque subes tu canción al internet? Pues no, ¿verdad? O sea, hay que hacer otro tipo de trabajo. O sea, y es engañoso. Entonces, de repente yo veo que muchos dicen, no, es que ya hice mi concierto y no sé qué. Ajá, ¿y qué pasó? No, ya publiqué mi flyer en Facebook y en Instagram. Ajá, ¿y solo eso? Pues a lo mejor no es suficiente, ¿no? O sea, a lo mejor sí tienes que poner algo en las escuelas, en la calle, en la radio, o sea, hacer un mix de llegarle a toda la gente, porque esto es una cosa de que tu flyer lo vieron y en 2 minutos ya se les olvidó tu flyer, porque está la cantidad de información que surge y el scroll es así que ¿y cuándo eran? ¿Cuándo era qué? ¿Cuál? O sea, ya pasó. Entonces, es una cantidad de impactos que tienes que generar que a fin de cuentas tienes que meterle lana de veras y también es muy engañosa, ¿no? Digo, yo tuve una experiencia tristísima pagando a un curador de, ¿cómo se llama?, de playlist a través de Spotify. Verdaderamente fue frustrante y molesto, ¿no? Porque dije, pues sí está... O sea, por ejemplo, con Rocultura nunca he pagado en las redes para que... O sea, es orgánico lo que hay y qué bueno. Y lo que hay, bien, ¿no? O sea, nunca he pagado por likes ni por esas cosas. Pero dije, bueno, pues vamos a hacer una apuesta de que la canción, pues a ver si empieza a escucharse por más gente. Y dije, después encontré una cosa para ver los números y ver dónde te escuchan, porque al principio no te lo dice nadie, sino tienes que encontrar. Y dije, no, güey, pues me voy a ir a Europa, ¿no? O sea, el 90% de mis escuchas estaban en Finlandia. O sea, dices, esto es o sea, son güeyes que te compran, o sea, están dándole likes que ni les importa tu música, ni les importa tu canción, o son teléfonos ahí conectados. Todavía no es algo y no confiable. me aportas nada. O sea, realmente me voy a creer que todos mis escuchas están en... No, o sea, es como, es una estafa a veces, ¿no? Entonces sí hay que usarlas. Yo digo que hay que usarlas. O sea, no estoy peleado con las redes, pero hay que entenderlas y sacarles el justo provecho y no tirar a la basura no, es que yo ya no imprimo carteles porque pues, nadie los ve. Aquí, híjole, pues a lo mejor sí deberías de tener algunos carteles en lugares que sí funcionen. O sea, hacer otro tipo de dinámicas para jalar al público, ¿no? O sea, es un mix, ¿no? Claro. Es como yo veo las redes, sí. O sea, si hay que usarlas, sí. O sea. Okay. En la cuestión personal, ¿en qué proyectos están ahorita? ¿Cómo va el proyecto de las pinturas en diferentes periodos? Ariel, que nos platicaste la vez pasada. Ahorita personalmente estoy en el barroco, inscrito. Okay. Pero bueno, estoy ahorita pintando Las Meninas, una versión maravillosa. Un trabajo bastante complicado, estudiándolo mucho. La composición, la luz, aparte de todo el sentido filosófico que hay detrás de esta gran pieza, ¿no? Que es la más escrita de todas las piezas de arte, Las Meninas, en primer lugar. Pero por otro lado, por ejemplo, hoy terminamos un mural colectivo en el London House Academy. O sea, son chambas, ¿no? Okay. Son mis vecinos, entonces el director me dijo, ¿por qué no haces un mural aquí? Porque hicimos una exposición con el tema de Inglaterra. Como somos vecinos, pues vamos a ver qué piensan los pintores sobre Inglaterra, a ver qué se les ocurre, ¿no? Y esto es muy interesante, porque, bueno, obviamente aparece la bandera de Inglaterra en diferentes versiones, pero también aparece por ahí, obviamente, John Lennon, Paul McCartney, por ahí, pero empiezan a ver otras cosas que la gente percibe de Inglaterra. Entonces, a raíz de esa exposición, el director me dijo, pues ahora pinto un mural, ahí, lo que quieras. ¿Se puede ver desde fuera o hay que entrar? No hay que entrar, okay. Pero sí es una estadística. Él, junto a sus alumnos que estudian inglés y a los maestros, le hizo un cuestionario que hiciera, decían, mis ídolos favoritos, mis canciones favoritas. Y entonces yo ahí tenía que agarrar y pintar como 18, okay. 20 personajes y algunos otros temas. Quedó bien padre, hoy lo acabamos. Digamos, es un trabajo, yo trabajo mucho colectivamente con mis amigos pintores muralistas, ¿no? Eso me gusta mucho. Lo he hecho mucho en los hoteles, siempre he trabajado colectivamente, ¿no?
en los bares, en las discotecas, diseñar, pero en conjunto. Y ahorita mi trabajo personal es el barroco, ¿no? Que es una exposición, ya llevo como 5 o 6 cuadros, Caravaggio, ahorita estoy con Velázquez, me falta todavía Rubens, pero manejándolos con mi estilo, con mi geometría, un poco influencia de Picasso y eso, pero al mismo tiempo respetando la composición, la luz, No, está sobre interesante. todo la luz que manejan en el barroco, el claro oscuro. Y las meninas pues tienen una cantidad de significados todavía indescifrables, pero lumínicamente es el espacio más bello que se ha hecho, el atrevimiento, ¿no? Entonces yo voy a seguir con eso por lo pronto, todo este año. Seguir con el barroco, quiero juntar unas 20 piezas y hacer una exposición aunque ya se están yendo, las pinto ya me están comprando. Te digo, ¿sabes Hay qué? que recopilarlas después Sí, otra vez para la sí, exposición. yo te la vendo, pero me la prestas cuando Exacto. sí, porque Qué las bien. quiero tener todas en conjunto. Claro. En eso estoy ahorita. Qué bien. ¿Y tú, Alex, en qué estás? ¿En qué proyecto estás ahorita? Pues bueno, yo luego lo voy a decir también, tengo una galletera artesanal que pues, Qué le bien. dedico un buen tiempo a la galletera y panadería artesanal. Tenemos una lavandería también. Es como sostenernos. Me dedico a la producción de eventos de todo tipo, deportivos, espectáculos, empresariales, sociales. Te puedo producir cualquier tipo de evento. Rentamos audio e iluminación también. Y en la parte que me llena más es pues regresamos desde hace año y medio a la radio en Rocultura, Ok. a la estación que nos vio empezar, Ajá. y ha sido una muy buena experiencia. De hecho, vengo de cerrar este ciclo. Hoy nos despedimos del aire de Rocultura, no porque el programa no esté funcionando, no estén pasando las cosas, sino porque estamos haciendo un enroque de cosas para bien de Rocultura, creo. Entonces, hoy terminamos ese ciclo. Los tianguis de Rocultura están viento en popa. ¿Esos dónde están? ¿En el Palacio? En el Centro Nacional de la Música Mexicana, Palacio de las Artes, en el patio de cuerdas. Ahí lo hacemos una vez al mes. El próximo es el 23 de agosto. No sé si esto salga antes o después, pero en nuestras redes ahí comunicamos ¿cómo se llama? La periodicidad, es uno al mes. Empezamos en marzo teníamos 19, 20 expositores o tianguistas que venden, intercambian, comercian cosas de rock. Hoy ya tenemos 40. Muy bien. Los grupos felices porque se les está dando, gracias a Montana Studios, que nos patrocina y nos apoya, PA, backline, monitoreo. Pero backline, hasta los bateristas, creo que en ningún lugar, yo tampoco nunca lo hacía. O sea, no solamente es lo básico, sino hasta tarola y platillos te ponen. O sea, nada más tienes que llegar con tus baquetas. Si tú quieres llevar tus cosas, adelante. Pero, o sea, verdaderamente de una manera súper, ¿cómo se llama? Pues como mecenas, que son estos amigos para nosotros, ¿no? Y pues sigo tocando con mi banda. Calavera no canta, seguimos haciendo música, subiendo canciones. ¿Qué más? Bueno, Rocultura trae muchas cosas para adelante. Tanto en radio como en eventos, como en otras cosas para allá. No todas las puedo platicar todavía, pero seguimos muy fuerte con eso. Y pues también desde hace algunos años ando escribiendo cuento. Ya he publicado varios cuentos y estoy muy contento. Encontré una cosa que no había, porque bueno, canciones escribo desde la adolescencia, pero escribir cuentos ha sido una cosa muy divertida y que me apasiona hoy también. Entonces ando escribiendo bastante. Una nueva sorpresa. Sí, quiero sacar mi proyecto de este año es sacar mi librito de cuentos. Fabuloso. Muy bien, muy bien. Oye, lo del tianguis es otra estrategia tremenda, ¿no? Que suma este tipo de movimientos que has hecho en los festivales. ¿Hay alguna reflexión que les gustaría hacer, una síntesis de todo lo que hemos hablado sobre esto de la gestión? A mí me gustaría un poco que me pudieran decir qué es lo que ustedes pueden ver del otro lado del escenario, o qué es lo que ve el gestor que todavía no puede ver el artista que quiere llegar a tocar a un bar o que quiere llegar a un festival. Por ejemplo, hablábamos ahorita de la cuestión de las redes sociales, ¿no? No sé si mucha gente se basa en eso, ¿no? De cuántos seguidores tienes, eso depende si yo te voy a invitar o no al festival, ¿no? Sí. No sé, seguramente pasa eso, pero por ejemplo, ustedes como directores de un festival o de un restaurante, ¿qué es lo que esperan del artista
para que los convenza a formar parte o que sean empleados por una temporada o formar parte de la siguiente? Ok. Digo, está interesante. Digo, primero, como planteaste la pregunta, Sí, perdón. yo me había ido por otra idea y ahorita es como Dilas diferente. todas. No, pero está bien, digo, porque cuando dices qué es lo que no ha visto el artista como para autogestionarse, pues yo creo que eso también es un tema a debate. O sea, sí está bien que ahora nosotros tomemos las riendas de nuestros proyectos culturales y nuestra creatividad, pero al final del día yo tampoco veo mal el modelo en el cual hay un promotor y hay alguien que se dedica y tú te dedicas a lo que tú haces mejor, ¿no? Claro. Y no, aparte de hacer eso que me gusta, tengo que desgastarme haciendo el diseño de esta cosa y haciendo la venta y llamándola no sé quién y cargando las cosas. Dices, no sé, o sea, por un lado dices, sí está bien que lo hagas porque cuando no hay nadie que lo haga por ti, pues hay que hacerlo, ¿no? Pero por el otro lado veo que hay muy poca gente que haga las otras acciones, ¿no? O sea, así como decíamos que nos hace falta opinión y crítica en medios, hablando de la música y de la pintura y de la fotografía, o sea, gente opinando, pues también adolecemos de managers. O sea, creo que cualquiera de nosotros pediría nuestra limosna a decir, güey, o sea, de veras, o sea, si tú puedes hacer la gestión de no tener que irme yo a vender a mí mismo, porque pues como dicen, ¿no? Alabanza en boca propia es vituperio, ¿no? O sea, yo tengo que llegar a decir, oye, es que mi música está buenísima, güey, o sea, contrátame. Pues ni modo que yo vaya a decir que mi música es mala, ¿no? Sí. Pero un tercero, pues creo que tiene un mejor clutch de ir a negociar y de negociar y decir, pues no le vas a pagar menos de esto, porque pues lo vale. En cambio tú, pues sí quiero tocar, ¿no? Y, pues, es que no hay para pagar. Bueno, pues no hay problema, yo me subo y toco, ¿no? O sea, y caemos en eso, porque pues lo que queremos es hacer nuestro arte y mostrarlo. Y entonces dices, bueno, tendrían que ver los artistas todo eso. Pues yo creo que a veces que no debería de ser de esa manera. Y como gestor, cuando has estado de las dos partes, o sea, has tocado y has producido y has hecho, pues uno se vuelve muy crítico. O sea, porque llegas a los lugares y dices, no, esto sí, esto, ¿por qué no están haciendo esto? Porque, o sea, no se lo estoy diciendo a nadie, ¿no? Pero yo en mi cabeza estoy, esto podría estar mejor de esta manera. Claro. Y pues sí te vuelves un poco más picky, crítico sensible, con esas cosas, ¿no? Sensible. A ver, ¿no? Yo pienso también la reciprocidad. Es decir, yo promuevo qué respuesta hay a cambio, ¿no? De entrada, por ejemplo, yo organizo una exposición colectiva. Pero ahora les pido que lleven por lo menos a 3 clientes potenciales. O sea, debe haber un primo rico, su vecino o su tía, ¿no? Y que finalmente no necesariamente le va a comprar al que le invitó, pero es un cliente potencial. Claro. Es una manera de retribuir un ejercicio, ¿no? O sea, yo gallerista, organizo todo, cobro para el montaje y todo, pero les exijo que me lleven a 2 o 3 clientes potenciales. Y ya con eso ya. Para que entonces empiece a ver como que el artista también genera. Si no solamente el promotor, sino también el artista genera economía, que es muy importante. O sea, digamos, ese sería en cuanto a pintura, en cuanto a artes visuales. Esa sería mi primera manera como el artista ve al promotor. Okay. Como alguien que también colabora en ese ciclo, en esa rueca, ¿no? Con eso ya es bastante, digo, para empezar. Es bastante factible también. Claro, es que lo promueven en las redes sociales, que hagan un pequeño video del evento, para que sea más conocido, pero de entrada que lleve clientes potenciales, físicamente. Perfecto. Eso es muy importante. Alex, yo personalmente he presenciado cómo tú siempre has tenido digamos, una sensibilidad o una noción sobre lo importante que es el colectivo, porque pues obviamente los festivales y en sí los medios son colectivos, ¿no? Recuerdo una anécdota en uno de los festivales de rock que pasó algo. Se descompuso alguna silla o alguna cosa, porque obviamente pues con la emoción todos los chavos quieren hacer slam y rockear. Alguien se molestó y no me acuerdo si era un festival de 2 días o 3 días, pero el día que seguía nos dijeron, ¿saben qué, chavos? No podemos. Ya sé a cuál te refieres. Ese fue el segundo encuentro de Rock Yucateco, que como se llama, que además estábamos haciendo, creo que
aprendimos mucho de los errores del primer encuentro y verdaderamente el segundo encuentro creo que fue el parteaguas de la catapulta del movimiento, ¿no? Y en ese segundo encuentro de rock yucateco, habían cambiado al gerente del teatro, era el maestro. Seguramente lo conoces, también, seguramente lo conocen. Digo, no tengo nada en contra de él, digo, pero pues las mentalidades de generacionales Claro. y los sesgos de cada quien, ¿no? Él era el gerente y pues no le cabía en la cabeza lo que pasaba en una tocada de rock, ¿no? Entonces, el primer día no es que hubiéramos roto nada, digo, porque ya habíamos quitado las sillas. Ese no fue el problema. El problema fue... Lo recuerdo mal, porque yo sabía que era algo de las sillas, pero no. El problema fue que cuando pues, yo tomo el teatro y digo, bueno, pues, se llena el teatro entre familia, gente, no sé qué. Y pues obviamente como cualquier espectáculo en un teatro, se apaga la sala y se deja nada más el escenario, ¿no? Digo, ABC, ¿no? De cualquier espectáculo en teatro, ¿no? Pero pues obviamente empieza la música, pues la gente se para. No falta que se paren las sillas, bájate de las sillas, se para la gente, pero quedan parados. Inevitable, perdón que lo diga, pero inevitable, pues empieza el tufillo alguien está fumando un churro, un cigarro de cannabis CBC, no sé qué, ahora como está muy técnico el asunto, ¿no? Pero bueno, estaban fumando bien. Empiezan a volar condones inflados, ya sabes, como globits, para jugar. Entonces, o sea, pues ahora sí que desmadre adolescente, digo, ¿no? Tampoco nada o sea, no se estaba quemando el teatro, ni estábamos, nada, ¿no? Yo sé que podría pasar a más, sí podría pasar a más, pero no tenía por qué pasar a más, ¿no? Y estábamos en eso, yo feliz ahí, sonorizando a las bandas y no sé qué, y de repente, ¡pam!, me prenden todo el teatro. Y digo, ¿qué está pasando, no? Pues me voy a ver digo, ¿por qué me prendes el teatro? No, es que esto es Sodoma y Gomorra, ¿no? O sea, no, es una perdición. O sea, sí, pero, o sea, me tienes que apagar las luces del teatro, ¿no? O sea, si quieres, manda gente y estamos viendo si alguien está fumando, pues le quitamos las cosas. O sea, hacemos otra cosa, pero la luz me la apagas del teatro. Hicimos una discusión, la apagaron las luces. Bueno, terminó la primera jornada. Como yo te decía, yo le probaba sonido a todas las bandas. Entonces yo citaba a todas las bandas no me acuerdo si 10 de la mañana, una cosa así, porque las 12 bandas que iban a tocar, a todas les iba a hacer soundcheck, ¿no? Y pues anotar cómo iba a sonar bien cada banda. Y además porque muchas bandas era la primera vez que se presentaban en un teatro. Entonces no se vale aventarlos sin ni siquiera haber pisado el escenario, ¿no? Entonces creo que era muy sano para ellos subirse, sonar, tocar su canción, aunque estuviera vacío el teatro, pero ya cuando ya llegas con una confianza diferente al lugar donde vas a tocar, ¿no? Entonces, trataba de allanarles esa experiencia y que fue una buena experiencia y no una mala experiencia, ¿no? Entonces, hacíamos esa tarea. Entonces, yo llego con todo mi equipo metido adentro, el equipo de Casa Musical de Mérida, que era patrocinador, y llego muy feliz a la hora y me dice, no pueden entrar al teatro. ¿Cómo que no puedo entrar al teatro? No, pues, además me patrocina el Instituto de Cultura de Yucatán, o sea, claro, que es el que administra el teatro. No pueden entrar. Por órdenes del director, no va a haber evento. Chirrión, es como que no va a haber evento, güey. Pues si está vendido y está lleno, o sea, de boletos vendidos. ¿Cómo que no va a haber evento? No, pues, más. Y el guardia dice, pues aquí no pasa nadie, ¿no? Y pues empiezan a llegar pues, los otros morros con sus guitarritas y todo el mundo ahí feliz en la entrada. Y pues no me dejan entrar. Y pues no sé por qué se me ocurre, pues, pues, porque no tenía celulares, ¿no? Yo no le iba a llamar a ¿cómo se llama? A Esman, ni le iba a llamar a, ¿cómo se llama? A Renan, En esa época no había nada. Renan Guillermo, claro, queridísimo Renan Guillermo, que era el de la Casa de la Cultura. O sea, ¿a quién le llamas? O sea, no, era sábado, creo, porque eran viernes y sábados, sábado y domingo, no me acuerdo, pero era fin de semana. Y dije, pues, era sábado, digo que era sábado. Dije, pues, me voy a Palacio. Y agarro y me meto, y además ya ves como hasta la fecha están los policías en la entrada de Palacio Gobierno, y pues entramos unos, otros, yo que no midieron, cuando se dieron cuenta, pues había 40 mornos ahí con guitarras y pelo largo, y en el centro del Palacio de Gobierno, y decían, bueno, ¿a qué hora se nos metieron estos, no? Y para buena fortuna, pues también estaban medios de comunicación, ¿no? Porque pues ahí salía la nota, el oficial mayor o lo que fuera. Qué suerte. Y entonces yo llegué, pues es que pues yo vengo, mi evento, que además es patrocinado por el gobierno, Instituto de Cultura de Yucatán, vengo de la radio,
pues no me dejan usar el teatro, ¿no? Y no sé, la verdad no me acuerdo si pedí hablar con el gobernador o alguna estupidez de haber dicho. Es que bajó el oficial mayor, no me atendió el gobernador, pero bajó el oficial y ya estaban los medios de comunicación, y está todo el mundo ahí como que viendo qué iba a pasar. Y pues, a ver, ¿qué pasa? Y hablé con él, dialogué, le dije, oye, pues esto, y pues mira, toda la gente, o sea, los músicos, los chicos, todos estamos acá haciendo comunidad de alguna manera, todos ahí, y pues no me dejan entrar por esto y por esto y por esto. Y no, agarró, hizo una llamada, regresó. No, ahorita mismo te abren el teatro. Y ya sabes, la foto ahí con los diarios de Yucatán y novedades, ahí como que el abrazo de Acatempanay, ¿no? No sé. Y pues, pues va para allá. Y no sé, yo la verdad, creo que nunca volví a tocar el tema con Sabido, y tampoco es que seamos, ¿cómo se llama? Nos frecuentemos. Pero pues me imagino que sí le ha de haber sido súper incómodo, claro, que me dijeran, pues ahí va otra vez esta bola de greñudos y marihuanos a hacer escándalo en tu teatro, ¿no? Pero bueno, nos salimos con la nuestra, y pues yo creo que eso fortalece las cosas y la amistad, y lo que logramos era como... La cosa es que se resolvió. Sí, se resolvió y terminamos de grabar el que luego fue el cassette del segundo encuentro de rock yucateco. Entonces, bueno, pues es como... es una buena anécdota, una buena experiencia de ¿cómo se llama? Sí, eso pasa. En el abril, justamente, en la Alianza Francesa, la antigua, no la actual, se puso una foto de un desnudo. ¡Ay, Dios! De un desnudo que además era muy pequeñito, ¿no? Y la directora censuró la exposición. Y no te decía en el lío que se metió. Al día siguiente ya reportajes en todos los periódicos, y el colectivo mencionó nuevamente. Otra ocasión, en la Casa de la Cultura, nos cerraron una sala donde iban a exponer súper fotógrafos de México y de Cuba. Y fuimos a hacer un escándalo. Claro. Pero grueso, a la televisión y todo, y lo logramos. O sea, los colectivos, cuando hay sobre todo un impulso enérgico y tienes la razón aparte. Sí, o sea, me refiero sí, pero en ese momento no se te pueden cerrar las puertas, al contrario, se te tienen que abrir. O sea, eso pasa en muchos eventos, ¿no? Donde la institución no comprende la trascendencia de un evento, no la comprende, porque son burócratas, están ahí mientras les sigan pagando su sueldo, pero no tienen la visión, no ven el futuro. Y en tanto uno sí lo está viendo, uno lo está por lo menos percibiendo. Por tanto, siempre el colectivo ayuda. Siempre el colectivo, porque siempre hay un colectivo. Rara vez vas a estar tú solito, rara vez. Siempre hay un colectivo, porque tú generas confianza y generas, pues tiene que haber un liderazgo a fuerzas. Un liderazgo buena onda, ¿no? Un liderazgo que convoca, ¿no? Entonces, eso es una cosa que sí va a seguir pasando. La institución siempre va a ser un estorbo. Más bien, la institución tiene que aprender de los artistas, porque si no van a seguir viviendo, ¿no? Se van a caducar. Entonces, en eso coincido por siempre. Si estuvieron presentes en alguno de estos acontecimientos, no dejen de comentar aquí abajo, por favor. Si algo se me escapó, díganlo, porque ya la memoria ya no es la misma. La verdad, les confieso que toqué 3 preguntas de las 16 que quería yo hacer. ¿De verdad? Solo toqué 3 preguntas de las 16 que yo quería hacer, pero porque van saliendo pues cosas que también a mí me interesaban. Claro. Sería de lujo volver a juntarnos. Ojalá que se pueda. Cuando quieras. Pues sus redes para poder seguir su trabajo y poder seguir lo que están haciendo nuevamente. Yo soy Ariel Guzmán en Facebook y Ariel Guzmán Ayala en Instagram. Solamente, no tengo X. Perfecto. Todas. Híjole, yo estoy bien enredado con tantas porquerías. Bueno, pues Rocultura está como Rocultura y Rocultura.org, y el _Pashush, Alejandro Escalante. No tengo así como una sola. Calavera no canta, pues está la banda. También he subido toda la música, tanto de La Sombra de Lisa como de Viento Negro. Está en todas las plataformas. Y bueno, pues no sé, digo eso. Pashush, XUX. No lo voy a escribir con SH. Pero con X. Okay. Con X. Perfecto, pues muchísimas gracias por estar aquí y espero que volvamos a coincidir claro, aquí y en el camino. Y que terminemos de contestar el examen. Exactamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta el próximo gracias. Jam. Gracias. Pronto, gracias.